Bueno, tenemos ahora esta mesa para profundizar sobre la esclavitud infantil, lo que llevamos todo el día. Tenemos 2 horas, de 4:30 a 6:30. Entonces van a estar con nosotros, por un lado, Britt-Marie Klan, que ella es miembro del BLF de Suecia, es decir, el Frente de Liberación de Trabajo Forzado en Suecia, y sobre todo la experiencia que ella tiene va a compartir con nosotros de relación con Opción Barmasí y también sus visitas a Pakistán, Afganistán y todo el trabajo que está realizando ella con la promoción de la educación en estos lugares y de los niños y las niñas. Y por otro lado, luego pasamos estará también Juan José Marín, que es militante del Movimiento Popular Cristiano, y nos presentará también la campaña contra la esclavitud infantil que viene realizando el Movimiento Popular Cristiano a lo largo de todos estos años. Entonces, son complementarias las aportaciones y nos podemos enriquecer. Entonces, tendrá más o menos 15-20 minutos cada uno de ellos y luego tendremos posibilidad de hacer preguntas y tener un diálogo común. Entonces, ya sin más, pues empezamos con Britt. Okay, thank you. First of all, I want to introduce the organization I'm working for, BLLF Sweden. Quiero presentaros la organización para la cual trabajo, que es BLLF de Suecia, el Frente de Liberación del Trabajo Esclavo. We were some friends who met in Pakistan in 1989. I was that time working with another organization, and that was the period when there was a lot of freedom struggling among the British workers in Lahore area. Bueno, yo conocí a otra organización en 1999 y allí estábamos trabajando en esos momentos en Lahore, en el área de Lahore, donde había un montón de revuelo con el tema de la lucha, de la libertad. And we were a group in Sweden who, after those experiences, we found that everybody in our country knows a lot about old forms of slavery, but nobody knows about the new forms of slavery. So we formed an organization, BLLF Sweden, to be able to inform about modern forms of slavery. Entonces, en esos momentos, la gente, claro, sí tenía noción de lo que había pasado en el pasado, las formas de esclavitud que existían, pero poco se sabía sobre la esclavitud que estaba existiendo en esos momentos. Entonces formamos la organización BLF en Suecia. Nuestra misión era informar sobre las formas de esclavitud que existieran, que estaban existiendo en esos momentos, que están existiendo en estos momentos. And to inform about slavery, you need to have knowledge about the slavery. And we read books, we joined Anti-Slavery International in London, we did different things. But at the same time, we needed the practical knowledge. And this knowledge we got from the BLLFS organizations in Pakistan. Para informar sobre la esclavitud, si tú quieres hablar de la esclavitud, bueno, nosotros habíamos leído libros, habíamos estado también formando parte de la organización en contra de la Anti-Slavery International. Y bueno, teníamos ese conocimiento de lo que habíamos extraído de revistas, pero necesitábamos también un conocimiento práctico. Entonces, bueno, ahí nos pusimos en contacto con BLF en Pakistán. Con las organizaciones BLF de Pakistán, son sociedades BLF. And at that time, my first time also in 1989, was the first time I met with Hassan Rafan, and later on I also met with the Al-Masih in Pakistan, and he was also staying during some period in my home in Sweden when we visited Sweden. En ese momento fue cuando yo en 1999 conocí a Hassan Khan y también lo conocí a Iqbal Masih. Y bueno, luego de ser liberado, también estuvieron ellos, Hassan y Iqbal, en Suecia, en mi casa.
Actually, I think that you have invited wrong person when you have invited me to come here, because I have not made the struggle, I have followed the struggle. But whatever I know about the struggle against slavery and child slavery, I have learned from the activists in the BLLF organizations in Pakistan. From children, from adults, from the old workers, from young workers, and I'm sharing those experiences with you. But I have followed them also in the field, so it is not only meeting with them. Bueno, lo que dice que ella cree que han inventado a la persona equivocada, porque ella no hizo la lucha. Ella lo único que hizo fue seguir la lucha de los que hicieron la lucha. Entonces, es verdad que sí que esta lucha la siguió en el campo, en la acción al lado, ¿no? Pero ella no la hizo. Y entonces dice que ellos los conoció a la gente, y la gente que hace la lucha son los niños esclavos, la gente mayor, la gente joven. Ella se refiere a que ha conocido a las organizaciones de liberación de esclavitud, que se refieren a niños esclavos, a adultos esclavos y también a ancianos. No, pero a la gente, no, perdón. Perdón, sí. Porque lo que ha dicho es que son ellos los que están haciendo, no las organizaciones que trabajan con ellos, sino que también lo puede haber implicado. Pero ella lo que quiso decir es que es esta misma gente la que está haciendo la lucha. Los jóvenes, los viejos, los niños esclavos, y ellos son los protagonistas. Eso es lo que quiso recalcar. I also want to tell you that I will not talk so much directly about the children, because my experience is that those enslaved children which I have met, they are part of a family who is in slavery. Lo que nos dice que ella no quiere hablar solo de la esclavitud infantil, porque la esclavitud infantil es toda una familia, o sea, es toda una familia que está esclavizada, entonces no es solo el niño en el que se pone el enfoque. Son generaciones de esclavitud, ¿no? This is slavery for many years, and those parents to the enslaved children, many of them have been working since children, they have been enslaved themselves, and they are still living under the same conditions. Entonces, estos chicos que son niños esclavos, los padres de estos chicos han sido también niños esclavos y siguen en esa condición de esclavitud también, y han trabajado siempre de esa forma, en esclavitud. Y esclavitud. So it is not only need of free children, it is the need of free families to continue their lives. Entonces no podemos hablar de la lucha de liberar a los niños esclavos, hay que liberar a toda la familia que está en esclavitud. What I have followed mostly, that is the debt bondage, which exists among the agriculture workers, that is the biggest group, the bricking workers, carpet workers, also among families collecting garbage, and domestic workers. Luisa va a hablar especialmente sobre la esclavitud por deudas, que es un sistema muy extendido allí, o sea, pequeños bondage labor. Es un concepto que cuando lo usamos ya se entiende lo que quiere decir, es decir, familias. I'm going to explain what bondage labor is for those who don't know. Entonces es un sistema por el cual la familia entera está en deuda porque pide pequeños préstamos para, puede ser por caso de enfermedad, puede ser por diferentes razones, entonces esa familia tiene una deuda con el esclavista. Entonces esa es una forma sobre la que ella ha estado trabajando, ¿no? Y esa deuda se tiene de por vida y se pasa muchas veces de generación en generación. Pero también dice que bueno, eso ocurre en los campos, en las fábricas de ladrillos, en la agricultura, gente que recolecta cosas de la basura, en el servicio doméstico, está extendido y en las alfombras. But I've also followed many
girls and females who have been trapped into forced marriages and other kind of marriages, which is a form of human trafficking. Pero también ha seguido de cerca el trabajo, o sea, ha trabajado en el caso de mujeres y niñas que se encuentran atrapadas en matrimonios forzosos, forzados, que son una forma de tráfico de seres humanos. In Pakistan, this is old traditional. These are old traditional customs with the marriage ceremonies, where you can marry a girl to settle a fight. When you have settled a fight between the families, you can give a girl to that family as a sign of now we have agreed with each other. Or you can marry a girl to Quran. Or there are many of these kind of old customs which are illegal but still exist. Que en Pakistán existen muchas costumbres que son ilegales, pero que todavía existen, que están relacionadas con el matrimonio. Es decir, por ejemplo, tenemos una familia que tiene una disputa y para dar solución a esa disputa dan a la hija como un regalo, un matrimonio. Cuando hay peleas entre familias, esto es una forma que existe. Y también por el Corán, o sea, hay como diferentes formas de matrimonio forzoso que son ilegales pero que aún existen. So which are then the methods of struggle against slavery, child slavery and family slavery? Just first of all, education is very important. ¿Cuál es el método para luchar en contra de esto? Bueno, la educación es muy importante. Pakistan is a country with an extremely weak school system, one of the weakest in the world. I think it's only Afghanistan which has worse results. Pakistán es uno de los países con uno de los sistemas educativos más pobres, peores en el mundo. Creo que solo Afganistán está peor que Pakistán, más débiles incluso. Many children are totally out of school. They are not getting education. Other children are going to school. But the schools are made to create obedient labor. Entonces muchos chicos no van a la escuela y otros chicos van a la escuela, pero escuelas que están hechas para crear fuerza de trabajo obediente, o sea, gente que obedezca. Children are learning by heart. They are repeating without understanding, and they are treated very harshly in very huge groups, and they are not learning and understanding in a real sense. Entonces los chicos van a la escuela, los pocos que van a la escuela van y tienen que repetir cosas, no entienden lo que están diciendo, no es un sistema donde aprendan, donde entiendan, donde... The BRF organizations are putting a lot on efforts to the good education because that is the base of changes. Entonces el BLF se ha puesto mucho énfasis en el tema de la educación porque es de donde surgen los cambios, ¿no? Donde se pueden hacer los cambios. They are supporting primary schools, middle schools, different kind of courses for all ages, for younger and elder, for dropout children. Entonces ellos están apoyando proyectos de educación primaria, la secundaria, incluso cursos de formación para mujeres, para mayores, para chicos que han dejado el sistema educativo formal. And the schools are started due to the needs of the people in the area. Las escuelas surgen de las necesidades de la gente en esas áreas. But there is not a single school, not a single course, whatever long or short, without the awareness training. Dice que no hay ningún curso, ya sea corto o largo, en el cual el elemento de concienciación esté presente. The participants are learning to understand the important issues they are going through, but at the same time they are learning about their rights, they are getting confidence training, and they are also getting training and strategies how to
to get the rights, how to struggle for them. Entonces la escuela se convierte en un lugar donde la gente que asiste no es que solo aprende lo básico, se aprende sobre sus derechos, qué derechos tienes, cómo luchar por esos derechos. Aprenden a tener confianza en sí mismos, estrategias para luchar. Entonces es por eso que la escuela, su énfasis en la educación. So these schools, they are creating the activists within the families as a first step, in the streets, in the small villages, and also within the organization and wherever those participants are living. Entonces esas escuelas lo que crean son los activistas que van a ser activistas dentro de su misma familia, en las calles, en el lugar en el cual estén viviendo, en donde se desenvuelvan, y dentro de la organización luego también. From the beginning, the free bonded workers themselves formed the BLLF organization. It means that the BLLF was known among the bonded workers at a very early stage. Entonces, desde esas mismas personas que se están educando, de donde salen las organizaciones, las diferentes BLLFs que aparecen, que están en Pakistán, ¿no? Y se lo conocen porque son los mismos que han estado ahí. And the legal struggle was from the beginning one important part. La lucha legal ha sido desde el principio una parte muy importante. In the beginning it was a very lengthy procedure because there are really no working laws which can be directly used. Al principio fue un proceso muy largo porque no había leyes que podían ser usadas directamente para esto. And the police was corrupt. When they got some money, they didn't call anybody. Also, the court staff was corrupt, and they were delaying the legal processes. Entonces, y todos estaban corruptos, la policía, las cortes. Entonces, cuando había dinero de por medio, lo que hacían es retrasar los procesos judiciales. But step by step, the owners get used to really be serious with BLLF because they knew by experience that they got their rights earlier or before. So anyhow, they lost their money if they started to struggle with BLF, and that means that they were not so interested to give that big amount, and in that way the bondage also went down. Que claro, cuando el BLF empieza a tener reconocimiento, las empresas se dan cuenta que cuando tenían ese apoyo legal, si iniciaban acciones legales contra el BLF, las podían perder, entonces ya no estaban interesados en confrontarlos legalmente. Entonces, también eso tuvo como resultado que empezara también a decrecer el trabajo esclavo de los niños. But freedom is not enough. Pero la libertad no es suficiente. Even if the bonded workers are getting freedom, the new workers will come instead of them and do the same work. La libertad no es suficiente, porque si la persona es liberada, esa persona no va a trabajar ahí, pero vendrá un nuevo esclavo a sustituirla. So it's very important to form the strong trade unions. Entonces es muy importante formar paralelamente sindicatos que sean fuertes. But the trade union situation in Pakistan is not easy. Pero la situación para los sindicatos en Pakistán no es tan fácil. Agricultural workers cannot form trade unions. Those employed by the government cannot form trade unions. And there are also a lot of trade unions which are not real trade unions, which are not representing the workers, but more from the owner's side. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos en la agricultura, por ejemplo, los extranjeros no pueden, la gente de la agricultura no puede, tiene prohibido formar sindicatos, tampoco los que trabajan para el Estado pueden formar sindicatos, y los sindicatos que existen incluso trabajan para el empleador, del lado del empleador. And
working with the trade union issues, struggling for better salary, better working conditions, etc. Aún así, el BLF trabaja con las organizaciones, con los sindicatos, luchando por mejores condiciones, mejores salarios. Ella siempre habla de BLFs, o sea, de las organizaciones. Sí, porque, a ver, I'm going to explain what this BLF is, right? Porque el Frente de Liberación del Trabajo Esclavo está formado por diferentes frentes de liberación de trabajo esclavo que se van formando en cada lugar de acuerdo a sus necesidades. No es que es una sola organización que agrupa, o sea, son todas partes de la misma organización, pero diferentes que funcionan en su lugar, ¿no? I soon have to finish. I want to say one thing more. The political work is very important. Quiero decir una sola cosa más, que el trabajo político es muy importante. If you don't change the structures of the society, the problems will continue and continue. Si no cambian las estructuras de la sociedad, los problemas continuarán y continuarán. I have with me a magazine. I don't know if you know about it. Una revista, The Globe. The Globe, It is issued once a year, hace una vez al año. and the editor of this magazine is the same person who made the Ipaldi, which you saw earlier here. El editor de esta revista es el que hizo el film que acabáis de ver. This is an organization where children have a lot of important roles, but they're also learning democracy from this. And one of the candidates, they are trying to give good examples for children, is the main idea, that those children are looking to should not only be the heroes of television or commercial powers in the society, but it should be somebody who is doing something for others. I'm talking. I won't remember everything. No, sorry. Bueno, que esta revista, me olvidé el principio, digo el final, que es lo que me acuerdo. Que de esta revista, los protagonistas de esta revista son los niños, para que los héroes que tengan los niños no sean solo lo que ven en las televisiones, en los programas de televisión, sino los luchadores. Dice que con la revista intentan enseñar a los niños la democracia, el funcionamiento que practican Eso la es al democracia. principio. También intenta enseñar eso al principio. And one of the candidates this year is Malala. from Hacen Pakistan. candidatos. And there are also interviews of those girls who have been in the BLF schools or going to the BLF schools in the same area with a lot of Taliban, a lot of terrorism, a lot of bomb blasts. Entonces, esos, por ejemplo, estos interviews que podéis ver aquí son de todas entrevistas que podéis ver aquí, es de las niñas que van a las escuelas de BLF que están en las zonas de donde talibanes como And this magazine will also be spread in the same area. Y esta Sí. revista, perdón, que no me quiero olvidar, esta revista se distribuye en esa misma área de la que estamos hablando. And some of the girls who have been interviewed here are from the same area. And this is why we have covered the faces, because they might be at risk if they are recognized. Y les tienen que cubrir la cara porque como se distribuyen las revistas en esas áreas, esas pueden correr riesgos si son reconocidas. I will just finish when my talk about politics and this small introduction with quoting one of the girls, Asma, 14 years old. She said like this. Entonces, a lo que va a querer terminar son con las palabras de una chica que se llama Asma, que tiene 14 años y a la cual se le hizo una entrevista. She's saying like this, politics is important. Without politics we cannot develop our country. La política es importante, sin la política no podemos desarrollar nuestro país. Everyone has right to get involved in politics. Todos deben tener el derecho de poder estar involucrados en la política. I want to do that too. Y yo también quiero hacerlo. And when I gain power, I will work to make sure everyone in our country is getting good education.
y cuando pueda tener ese poder me aseguraré de que todos en mi país puedan tener una buena educación. This magazine I can give to those who are interested, and I have a few in English, but you can find them on internet in Spanish as well. Esta revista tiene algunos ejemplares en inglés, pero también la podéis encontrar en la web, que está toda en español. In many languages, also in Hindi. También está en Hindi. But it is printed in Hindi. I think you can find it in India. Y en India está en el mensaje. Wait, What's the web page? The website. Website is World's Children's Prize. World's WORLDS CHILDREN PRIZE. And then .org. Yes. So that was my. I think I have to finish that. You told me. Otherwise, I could have continued. So. Okay, that's right. So you're welcome to ask questions. Bien, pues luego continuamos, luego todas las cosas que queráis preguntamos, pero vamos a pasar al segundo ponente que tenemos y luego ya abrimos el diálogo. Entonces, Juan José Marín ya lo he presentado antes, pero bueno, ya pasé directamente, luego tú vas a poner una diapositiva. Entonces, ¿se ve, no? Vamos a la luz, ¿no? Sí, la luz está aquí. De hecho, buenas tardes. Bien, yo voy a presentar la historia del trabajo que el Movimiento Cultural Cristiano viene realizando dentro de la campaña por la justicia en las relaciones norte-sur en relación a la esclavitud infantil. Sin embargo, cuando he preparado esta presentación, pensaba que para entender bien por qué el movimiento se embarca a partir del asesinato de Iván Masí en la campaña denunciando la esclavitud infantil, creo que es importante que conozcamos el contexto en el que surge el movimiento cultural cristiano, cuál es nuestro trabajo a lo largo de los años, para que finalmente, al final de la exposición, se entienda por qué nos hemos embarcado justamente en esa labor. El movimiento cultural cristiano no nace por casualidad, sino que es fruto de una historia, de un proceso que surge con la historia del movimiento obrero en el siglo XIX y continúa a lo largo del siglo XX. Ellos lanzaron su propia asociación de muerte y entonces ese espíritu de vivir o de tratar de solucionar los problemas de la asociación, el movimiento cultural cristiano lo recoge en su fundación. Igualmente en España, a partir de los años 40, con el lanzamiento del apostolado obrero, fundamentalmente con figuras como Guillermo Rovirosa o Tomás Malagón, aparte de otros militantes conversos, donde se preocupan de vivir una espiritualidad de encarnación, es decir, de encarnarse en los más pobres de la tierra. Y además, con el lanzamiento de iniciativas como fue la editorial CIS, igualmente en los años 60, donde se pretende difundir una cultura solidaria en la población. Si bien es cierto que no vamos a conocer o que no nos van a sonar algunas de las personas que veremos ahora a continuación, es verdad que el movimiento, es decir, que todas las diferentes iniciativas de las que ha habido el movimiento se planteaban como necesidad la formación de militantes cristianos. Y ya en los años 70, en los años 80 fundamentalmente, se plantean la necesidad de que exista un movimiento con un carácter religioso cultural que se plantee la promoción de militantes pobres, es decir, pone el énfasis en la liberación de los más empobrecidos, de los últimos de la tierra.
y veremos después por qué ese planteamiento. Decía que es verdad que es posible que no conozcamos a algunos de los militantes que han pertenecido a las diferentes asociaciones de las cuales el movimiento cultural cristiano es heredero, pero entendemos que es muy importante conocer sus vidas, conocer los testimonios, igual que durante esta jornada se ha hablado de Iván Masí. Nosotros entendemos que este movimiento existen personas que nos han precedido y que por su valor moral, por la importancia que han tenido con su trabajo, su dedicación, su militancia, es importante difundir su vida. Entonces, bueno, me voy a parar evidentemente en este aspecto, pero simplemente quería recordar que es verdad que desde el trabajo silencioso, desde el trabajo callado, al servicio, por supuesto sin ninguna remuneración, incluso desde posiciones de poca importancia desde el nivel representativo, ha habido muchos militantes que han estado trabajando por la promoción, por la liberación de los más desfavorecidos. Como característica fundamental, transversal a todos estos militantes de los que estoy hablando, hay un hecho que nos atraviesa a todos, que es el amor a la Iglesia. Es decir, entendemos, son movimientos de laicos de la Iglesia Católica, y ese amor indiscutible y radical a la Iglesia es algo que a todos nos atraviesa. Decía, el movimiento cultural cristiano surge en los años 80, decíamos antes que había habido otra serie de realidades de las cuales el movimiento había bebido, pero ya en los años 70 y 80, cuando en España comienza a hacerse presente el neocapitalismo, cuando en España comiencen a hacerse los acuerdos para ingresar en la Comunidad Económica Europea, después de superar diferentes crisis, en concreto la crisis promarxista de los años 70 o la crisis profranquista que hubo en los años 60, y debido a la ausencia de una promoción de militantes que diese lugar a un laicado adulto, se plantea, como digo, en los años 80 el surgimiento de un movimiento que tuviese como línea las que describo a continuación, ¿no? La conversión permanente a Jesús, a Jesucristo, el amor incondicional a la Iglesia, una espiritualidad de encarnación que se traduce en el servicio a los últimos de la tierra. Es decir, se abandona una espiritualidad, nosotros decimos del régimen establecido, la espiritualidad que no se encarna en los más pobres, y el movimiento se plantea esa encarnación en los más pobres de la tierra. Desde este momento se plantea, como digo, o se sigue la historia de formación, de promoción de militantes cristianos, que son personas que asumen una estrategia que me recordaba mucho cuando veíamos hoy una aportación esta mañana de Juan José en referencia al movimiento que nos describía, ¿no? El militante cristiano va a ser toda área de persona que se va a encargar de conocer, de ver, de analizar la realidad en la que se encuentra inmerso, de asimilar una estrategia, de interiorizar, de analizar esa realidad, de juzgarla, de ser una estrategia para transformarla y de implicarse en una acción a transformar, en transformar esa realidad que está generando presión, que está generando cada vez más empobrecido en la tierra. Desde entonces, el movimiento cultural cristiano ha impartido miles de cursos, ha realizado jornadas, centros culturales, exposiciones, presentaciones en colegios, actos públicos, con el último objetivo de generar un laicado adulto que se encarne en los más pobres de la tierra. ¿Y eso por qué ha sido así? Fundamentalmente, y esto es importante, en nuestro análisis, donde estamos viendo el por qué la situación en la que estamos viviendo y por qué es necesario que nos encarnemos en los más pobres, hemos descubierto, hemos visto, no hemos descubierto, reconocemos que ha ido surgiendo, que ha ido difundiéndose a nivel planetario un nuevo imperialismo que está basado fundamentalmente en dos aspectos, que ya describía Juan Pablo II en su estudio de Res Socialis, que son el afán de lucro y el afán de poder. Este nuevo imperialismo ha ido acrecentando la diferencia cada vez mayor entre un norte cada vez más enriquecido y más minoritario y un sur cada vez más empobrecido y más mayoritario. Fundamentalmente, Juan Pablo II dice que se ha producido una concentración de poder, una concentración de la riqueza y que eso ha sucedido con un ámbito planetario, es decir, que afecta a la mayor parte de la humanidad.
Y como he dicho, quería poner un informe publicado en octubre del año pasado, donde se refleja que incluso en época de crisis financiera, aquí en España la hemos conocido muy bien, se ha reconocido a nivel global, la ganancia, la riqueza mundial desde el año 2000 ha alcanzado un máximo histórico. Es decir, que incluso en épocas de vacas flacas, los ricos han seguido mejorando su ritmo de vida, su riqueza. Actualmente, el 10% de la población posee el 86% de la riqueza en el mundo. Hace unos años hablamos de que era el 20% de la población mundial la que poseía el 80%. Y actualmente, solamente un 1% de la riqueza total se encuentra en manos de casi el 50% de la población. Es decir, la diferencia entre un norte rico, enriquecido, opulento, no ha hecho más que aumentar y generar diferencias con el sur. Como consecuencia, se ha traído ataques a la dignidad humana. Ataques que se van a traducir no solamente en el ámbito laboral que estamos abordando durante estas jornadas, durante este congreso, sino que estos ataques a la dignidad humana tienen una dimensión global y que afectan a muchos aspectos. Es verdad que podemos focalizarnos en un aspecto, pero desde el movimiento cultural cristiano entendemos que como este ataque es global, afecta a la totalidad de la persona, tiene carácter planetario, tenemos que identificar perfectamente los diferentes elementos que están creando esos ataques. Así vemos que la mayor parte de la humanidad pase hambre diariamente. Más de 100.000 personas mueren a causa del hambre diariamente. El ataque a la dignidad de la persona humana, a través del aborto, por ejemplo, es un drama que está provocando que anualmente entre 60 y 100 millones de personas, de seres humanos, sean eliminados por esta causa. En España, por poner un hecho concreto, en el año 2012, más de 112.000 abortos se produjeron ese año. Millones de niños en el mundo fallecen por causas que son fácilmente evitables. Enfermedades que en el norte no provocan nada, en el sur están provocando muertes de hermanos nuestros, de niños menores de 5 años. El acceso al agua, de que ya se ha comentado también algo durante el Congreso. Una gran parte de la humanidad carece de acceso al agua. Y el acceso al agua a la que se accede en condiciones de contaminación por pesticidas, por metales, por otros contaminantes, está provocando igualmente que diariamente muchas personas fallezcan por el consumo de este agua en estas condiciones. El drama de la inmigración, que está generando unas periferias alrededor del norte enriquecido, que están generando igualmente muerte. Los últimos estudios, hablamos de 20.000 muertos, hace unas pocas semanas apareció un estudio donde decía que ya a las puertas de Europa eran más de 23.000 personas, hermanos nuestros, los que hayan fallecido por no permitirse la entrada a la Europa opulenta y rica. O el drama del paro, que afecta a más de 1.500 millones de personas, o que, como recordábamos esta mañana, más del 60% de la humanidad está trabajando en muchos casos sin contratos laborales. Pero al tiempo que existe el drama con los adultos, más de 400 millones de niños esclavos viven en estas condiciones. Y se comentaba, nos damos estas cifras, no damos estas cifras. UNICEF, en una de sus publicaciones, dijo hace unos años que había más de 400 millones de niños esclavos. Pero yo pienso que por su misma vergüenza, en otras publicaciones ha comenzado a bajar esas cifras sin aportar datos que demuestren ese descenso. Hablamos de más de 400 millones de esclavos. Esclavos, hemos hablado del trabajo doméstico, del tráfico de órganos, de los niños que viven en la calle, de los niños soldados que están luchando en la multitud de guerras que existen actualmente en el planeta, o la trata de personas a causa de la prostitución infantil. Europa es el continente que más turistas sexuales está generando a nivel mundial. Se estima actualmente que es un negocio bollante el que existe. Y tenía por aquí el dato que decía que alrededor de 20 millones de viajes turísticos anualmente estaban destinados a turismo sexual. Y de ellos, un 5% eran viajes generados por pedófilos, es decir, para utilizar a niños en sus contactos sexuales. Pues bien, ante esta realidad, donde ya Juan Pablo II en el año 84, en un viaje que hizo a Canadá,
decía que los países del sur juzgarían a los países del norte, nos damos cuenta que estamos viviendo una verdadera cultura de muerte. No existe una guerra entre poderosos y débiles. Este mismo aspecto, recientemente el Papa Francisco, en la exhortación Evangelium Gaudium, nos decía que el sistema social y económico es injusto en su raíz, que tenemos que decir no a una economía de la exclusión y la inequidad, porque existen grandes masas. En la presentación hemos visto en un momento, decíamos, la mayor parte de la humanidad, que se ven excluidas e marginadas. Y hace una atención concreta y explícita a los más desprotegidos, a los más débiles, a los niños por nacer, donde dice que hoy se les quiere negar su dignidad. Y por esa razón, el movimiento cultural cristiano ya en el año 82 sacó un manifiesto que decía: rechazamos el aborto porque somos de izquierda. Y nos poníamos al frente diciendo que era una inmoralidad el asesinato por aborto de niños en el vientre de la madre. Pues bien, desde entonces, desde el año 81, que es cuando se materializa la formación del movimiento cultural cristiano, el movimiento se ha preocupado, y esa es nuestra razón de ser, de denunciar las causas que están generando la gran diferencia entre el norte y el sur. Por eso lanzamos nuestra campaña por la justicia en las relaciones norte-sur. Denunciamos las causas que están generando hambre, que están generando esclavitud, que están generando paro, que están generando atentados contra la dignidad de la persona humana, y realizamos actos en todo el país, en toda España, en toda Iberoamérica, denunciando las injusticias. El movimiento, igual que ha identificado la doctrina social de la Iglesia, dice que hay que hacer frente a las causas que están generando esos grandes problemas. Ya Juan Pablo II, en el 81, decía que hacían falta nuevos movimientos de solidaridad. Pues bien, el movimiento cultural cristiano dio un paso al frente y comenzó a denunciar las causas que estaban provocando toda la injusticia de la que vengo hablando en estos pocos minutos de los que disponemos. Nuestro objetivo, como decía, era generar una conciencia crítica en la sociedad, una cultura solidaria que haga conocer el norte opulento y rico, en el que comemos todos los días, en el que tenemos de sobra, en el que tiramos lo que a otros le haría falta para vivir. Pensamos que es muy importante difundir esa cultura solidaria, y por eso nuestro acto en la calle, manifestaciones, jornadas, etc. En el año 1980 lanzamos la revista, en el año 1988 lanzamos la revista Autoficción con el objetivo de generar una conciencia crítica en la sociedad, dar a conocer los problemas de nuestros hermanos en el sur empobrecido. Es verdad que hay que trabajar en los países del sur, pero en el norte es imprescindible dar a conocer los problemas de nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque vamos a tener un sistema con los medios de comunicación a su lado que se van a encargar de ocultar la realidad de la mayor parte de la humanidad. Por eso la Autoficción surgió como una revista libre puesta al servicio de los pobres de la tierra. Años más tarde pusimos en marcha las Casas de Cultura y de Solidaridad, una red de casas por toda España donde fuese referencia la lucha por los pobres de la tierra. En estas casas de cultura y solidaridad hemos celebrado miles de actos, de centros culturales, de charlas coloquios, de proyecciones de vídeos, donde damos a conocer los problemas de nuestros hermanos y denunciamos las causas que lo están generando. Más tarde ponemos en marcha unas ediciones que se preocupan de sacar publicaciones, libros y vídeos a precios que permitan que la cultura no esté limitada a los poderosos, a los benefactores. Libros elaborados con un coste un 300 o un 400% por debajo de los precios de mercado. Libros y vídeos, que se van a encargar de denunciar la situación de injusticia, de robo estructural que hay del norte sobre los países empobrecidos y que están generando las situaciones de miseria que venimos describiendo. Y más recientemente inauguramos la Casa Emaús en Torremocha, donde
la convertimos en un centro de formación para la promoción de una cultura militante, abierta a grupos de iglesias, asociaciones y otros colectivos, con el fin último de crear una conciencia solidaria que desenmascare toda la estructura que hay organizada para pisotear a nuestros hermanos en los países empobrecidos. Y centrándome más concretamente en la campaña denunciando la explotación infantil, a partir del asesinato de Iván Masip en el año 95, el movimiento cultural cristiano decide asumir no solamente la denuncia de la situación de paro que hay a nivel global, sino que desenmascara la situación en la que están viviendo millones de niños en todo el mundo, más de 400 millones de niños en todo el mundo. En ese sentido, lanzamos la página solidaridad.net, la entrada centrada explícitamente en esclavitud infantil, donde sacamos a la luz realidades de niños esclavos a nivel global, donde denunciamos a las empresas, las instituciones, los organismos internacionales que están implicados en ese drama. Lanzamos la página específica sobre Iván Masip, donde damos a conocer su vida y las realizaciones que él fue capaz de vivir. Y realizamos centenares, miles de actos en la calle denunciando la esclavitud infantil, denunciando a los organismos internacionales, a los partidos políticos, a los sindicatos que en el norte están silenciando la situación de los empobrecidos del sur. Desarrollamos actos en multitud de ciudades, jornadas, campamentos, jornadas de 24 horas, concentraciones, tanto en España como en Iberoamérica, donde se da a conocer ese drama, donde se pretende la toma de una conciencia crítica para implicar a la población en esa acción transformadora de la realidad. Un aspecto muy importante para nosotros es que los jóvenes tengan espacio para poder conocer esta realidad. Por eso hemos trabajado mucho en centros escolares, en centros de secundaria, en la universidad, realizando jornadas y dando a conocer el drama de la esclavitud infantil que sufren los niños. Hemos trabajado con los jóvenes, hemos realizado con ellos actos en la calle, denunciando este drama. Se han realizado actos de diferentes índole que me voy a parar ya de escribir más. Pero un aspecto también muy importante es que los jóvenes y los adolescentes tengan esos espacios para vivir la cultura de la solidaridad. Pues hemos creado diferentes realidades, como es Camino Juvenil Solidario, donde los jóvenes conocen realidades y se implican, tienen experiencias vitales de lucha por la justicia desde la solidaridad. Hemos pintado nuestras calles con pancartas anunciando la vida, dando a conocer la vida de Iván Masip, denunciando el drama de los niños esclavos. Se han planteado jornadas de lucha. Ahora en 2014 Camino Juvenil se ha embarcado en la marcha por la solidaridad, donde se van a recorrer diferentes zonas de España denunciando este drama y dando a conocer experiencias de lucha solidaria. Y todo nuestro trabajo, a partir de las mociones que hemos presentado en organizaciones públicas, en ayuntamientos, en diferentes colectivos, ha dado como fruto que ya se reconozca, que se hable de los niños esclavos y que muchos municipios comiencen a dedicar plazas y calles a la figura de Iván Masip como una figura de lucha por la solidaridad. Nuestra acción igualmente comienzan a tener ya, aunque es verdad que de forma muy limitada, puesto que los medios de comunicación siguen al servicio del poder, pero es verdad que se comienza a cambiar el lenguaje, se comienzan a ver signos donde el lenguaje se comienza a cambiar, como digo, se deja de hablar de trabajo infantil, se habla de trabajo infantil y comienzan incluso medios controlados por otros grupos a plantearse el drama de la esclavitud infantil. Y para finalizar, quisiera comentar que el movimiento cultural cristiano siempre se va a encontrar al lado de los empobrecidos. Su trabajo de denuncia, de generación de una cultura solidaria, se va a posicionar siempre al lado de los débiles para que ellos sean protagonistas de su vida. Nuestro objetivo es crear en el norte una cultura que permita que los pobres cada día puedan vivir de una manera distinta, sean protagonistas de su vida, puedan alcanzar unas mejores condiciones de vida y sean realmente ellos los que decidan por dónde debe caminar el rumbo de su vida. Muchas gracias.
Bien, pues ahora tenemos este rato que nos queda para tener este coloquio, diálogo con los ponentes. Podéis hacer una pregunta para profundizar un poquito más y podemos también intervenir desde las aportaciones que cada uno tengamos. Sí, era para Marie, si podría contarnos un poquito en qué consiste su apoyo desde Suecia a las organizaciones BNLF de Pakistán. There are different parts. We are working like friends because they are supporting us with information and we are learning from that. Hay diferentes formas. Nosotros trabajamos como amigos porque ellos nos dan la información y nosotros aprendemos de ellos. But we have the same view of education, education for activists. So we are giving support for teachers' salaries, for library equipment, for different kinds of aid which is needed to give a quality education. Y nosotros no tenemos un punto de vista en común que es sobre la educación. Nuestro aporte es en las bibliotecas, en los salarios de los profesores, el material educativo, porque ellos necesitan una educación que sea de calidad. Para formar militantes. And we are giving some support to legal aid when it's needed, but mostly it is not needed nowadays. But we are also ready to support them with lesson campaigns. If something illegal is getting stuck and they need our support to put pressure on the government or on Supreme Court or any court. Entonces nosotros también les damos apoyo a nivel legal, o sea, cuando necesitan, no tanto actualmente, pero sí, por ejemplo, cuando hay hechos ilegales que se cometen en el país, entonces nosotros les damos apoyo poniendo presión sobre el gobierno para que... Cuando los procesos legales se Cuando bloquean. los procesos legales están bloqueados, ponemos presión en el gobierno para que estos procesos legales gobiernen, la Corte Suprema, para que salgan adelante. And I mean, this is a joint support. We have exchange of visits. The young people from Pakistan are coming to us, and young people from Sweden go to Pakistan. Female groups have exchange. Teachers have exchanged, and this kind we are learning from each other. This is not one-sided cooperation, it is from both sides, and that is very important to us. Nosotros tenemos un trabajo conjunto, ya profesores que vienen a Suecia de allí, profesores de Suecia que van allí, niños también. Es un trabajo conjunto en el que aprendemos unos de otros. No es que solo que vaya en una dirección. Yes, I think. Más cosas. Cuando nosotros hablamos sobre Iqbal en un colegio, a veces nos preguntan sobre... es que su familia dejó que fuera un niño esclavo. Y me ha parecido... que me ha parecido muy importante lo que ha dicho de que son familias esclavas. Porque aquí muchas veces nos gusta queremos pensar que el problema no es nuestro y que es culpa de los empobrecidos. Si puede hablar un poco más sobre eso. Actually, it is true that the mother got some money when she was sick. De hecho, es verdad que la madre obtuvo un dinero, se le dio
but the whole family was extremely poor. And this is how the family get bonded. Mother was not free. She needed medicine. And this is mostly what happens with the carpet children, that the children have to do the work, but the carpet owners are putting pressure. Mostly the families, they have no other way. Entonces, sí es verdad, como dije antes, que la madre había recibido un dinero, pero bueno, es como que no tenía otra salida porque la familia es muy pobre y los dueños de las fábricas de alfombras trabajan de esta forma, poner presión para que se le devuelva el dinero, y eso es cómo funciona el sistema de esclavitud a través de deudas. That time his brothers were jobless. He was, money was given to the mother, but he was still living with his family in Mauritia. Para esos momentos su hermano tampoco tenía trabajo y él estaba viviendo también todavía con su madre en ese momento. So this is how it happens, that when they have no other way for expenses, where they have to pay, they have no other way, then some go to the brick kiln owner, some go to agriculture owner, some go to the owner of the of the carpets. Entonces, claro, lo que ocurre es que cuando no tienen otra salida, no tienen otra forma, están sin dinero para sus gastos, entonces la única forma es que algunos chicos van a la agricultura, otros van a los dueños de las alfombras, otros a la fábrica de ladrillos. So this is not what the parents want to do. No es lo que los padres quieren hacer. Sí. Una de las cosas importantes de hacer visible la realidad de la esclavitud y el sufrimiento de los niños es el símbolo de Palmasí y el día 16 de abril. Y desde el Movimiento Cultural Cristiano hemos querido que a nivel mundial se reconozca la existencia de la esclavitud. La UNESCO celebra el Día de la Erradicación de la Esclavitud. La OIT celebra el 12 de junio Día de Niños Trabajadores. Esto es una canallada. Nosotros decimos que los niños, el trabajo puede ser algo bueno para los niños, pero no quitarles la escuela, la salud y obligarles a trabajar. En una realidad de esclavitud no es trabajo, es esclavitud. Y hemos procurado que el 16 de abril sea un día internacional y en el área hispana, en América, España, y ahora a raíz con obispos del mundo, hemos conseguido que el día 16 de abril sea un día mundial donde se reconozca la existencia de la esclavitud, en homenaje a Ibn Masih. Incluso hemos pedido ya al Papa Francisco que tengan en cuenta esto y que sería importante para visibilizar la realidad de la esclavitud en el mundo, como hizo también la Fundación Alameda, que el 16 de abril pudiéramos dar un grito a nivel mundial. Miles de organizaciones, sabemos que lo hacen en Canadá, en Italia, también en América, en el mismo Pakistán. Se desconoce la realidad de Ibn Masih. He preguntado a misioneros y no sabían quiénes eran. Y es importante visibilizar a través de este símbolo de un niño mártir la realidad de la esclavitud moderna. ¿Qué piensa de este trabajo conjunto? No, of course, it's not a day to celebrate, it's a day to feel sorrow. No es un día para celebrar, sino That so many children still are in slavery. muy
Dilo otra vez, es que no se ha escuchado aquí. Sí, que por supuesto esto no es un día para celebrar, ¿no? O sea, para empezar es un día para sentir mucha tristeza de que todavía no de que haya niños esclavos en el mundo. And of course days can be days to be remembered, but I feel the problem with these UN Declaration days nowadays is that every day is a day of something. Entonces, claro, los días, está bien que un día sea un día puntual para ser recordado, pero los problemas es que en las Naciones Unidas todos los días declara un día para algo, todos los días es un día de algo. I think the daily struggle against slavery, against all, you can say, abuses of human rights, is the most important. Entonces yo lo que creo que lo más importante es la lucha diaria en contra de la esclavitud y en contra de los abusos de los derechos humanos. But at the same time, I think that we can use always different ways, not only one way, to raise the issue that nobody should live in slavery. Pero al mismo tiempo creo que sí, podemos usar esto como un recurso más, una cosa más para sacar a la luz este tema y para decir que nadie tiene que vivir en esclavitud, en esclavitud. Sí, para Lili también. ¿Cómo es la mirada que las familias, los hombres, los niños, ¿no?, esclavizados, las mujeres, tienen del norte y qué esperan de nosotros? Actually, children who are not educated, they don't even know that North exists. Los chicos no están educados, ni siquiera saben que existen, que no tienen estudios, entonces, personas educadas, no tienen estudios. Y ni siquiera saben que el norte existe. So the poor families mostly are not moving as far as you are doing within Madrid. I have met many families who have never been in a city. They have lived all their life in the village. Entonces las familias así no es que se mueven como nosotros nos movemos aquí en Madrid. Hay familias que nunca han salido, se han conocido familias que nunca han salido de su pueblo. If there is no school, then they are not getting education either. They don't know anything about the world. Si no hay escuela, no reciben educación formal, no saben siquiera que el mundo existe, las otras cosas que existen en el mundo. But I think, I mean, where we have the dream of a better world, we have a dream of a world without borders, a world where all children have the right to go to school. Pero creo que cuando tenemos el sueño de un mejor mundo, tenemos el sueño de un mundo sin fronteras, donde todos los chicos puedan ir al colegio. So I think if, and some children are educated, if they could speak, and I also know that they are thinking that all the children should have the same rights. If they are born in South or in North, it should not be any difference. Right of education, right to play. Pero no importa si nacen en el norte o en el sur, ellos tienen que aprender que tienen derechos y que tienen el derecho a la educación, que tienen el derecho a jugar. Habéis hablado, es una pregunta para los dos. Habéis hablado los dos de todo lo que se ha realizado contra la esclavitud infantil, ¿no?, hasta ahora, ¿no? Y es verdad que nunca se ha podido decir que la esclavitud infantil es algo ajeno a nosotros, porque los productos que utilizamos, la ropa que vestimos, la tecnología que utilizamos, está hecha con niños esclavos. Pero es verdad que la realidad ha cambiado y que ahora mismo, o sea, en estos días de congreso, hemos escuchado que por la crisis y todo eso hay un informe de Intermon Oxfam que dice que
España es el país que tiene más pobreza infantil de toda la Unión Europea. Saúl Lacan ha dicho, bueno, que incluso él tiene información de que los niños españoles están yendo a trabajar a la vendimia en Portugal para hacer vino do Porto. Esta mañana había también que Zara está empleando niños portugueses. Entonces, me gustaría preguntaros qué desafíos o qué líneas de acción creéis que tiene que hacer ahora mismo los que estamos empeñados, digamos, en la lucha por erradicar la esclavitud infantil. ¿Qué queda por hacer? ¿Qué desafío es más importante, ¿no? A partir de ahora? Okay, we can answer both. But I like your slogan for this campaign, that child slavery and unemployment are connected to each other. A mí me gusta mucho el eslogan que tienen para esta campaña, que el paro y la esclavitud infantil están unidos, que van de la mano. I think we have to raise the awareness that, for example, the textiles and whatever things we need, the most important thing is not to buy it as cheap as possible. The competition should not be as cheap as possible. Entonces, crear conciencia de que para las cosas que necesitamos la competencia de comprar lo más barato que sea posible no es importante, que eso no tiene que ser así. But I know it's not an issue only about price, because sometimes to make something is not so expensive, but the price is anyhow very high, because the brand is famous and can take what prices they like. So there is a need of a better consumers, a stronger consumers movement who can follow the whole way, follow the structure. And because everybody cannot research on that, but there should be reliable research how we can buy proper, because everybody has some power with the money we use. Que no es solo una cuestión de precio, es decir, no vamos a comprar algo porque es más barato o más caro, porque en definitiva el precio lo pone la empresa, sino que haya una actitud de consumo diferente, porque nosotros tenemos con nuestro dinero tenemos un poder ahí que estamos ejerciendo cuando compramos, y además que haya que se supervise, porque tiene que haber investigación y se tiene que supervisar de qué forma se han hecho los productos a lo largo de toda la cadena, que eso es importante. I think for me, the fair trade movement is a step in right direction, but then it has to be controlled so people trust it, because if things happen which make people feel that they are anyhow only earning money for themselves, they are only in another way, that it's not an honest movement, then it cannot work. Que es importante que los pasos que demos, que haya confianza de que no haya intereses y básicamente actually, you know, I think the fair trade movement is a good idea. Fair trade movement is a good idea and a good movement, but we have to trust it. Dice que, por ejemplo, las iniciativas de comercio justo pueden ser una buena idea y tienen que ser confiadas, pero tiene que haber se debe supervisar que realmente se estén haciendo en las condiciones que se dice que se hacen. But at the same time, we need a much wider awareness because it cannot take too much time. There has to be step which everybody can see. Tiene que haber pasos que todos puedan ver, y al mismo tiempo es muy importante la concienciación. Sí. Es verdad que pueden variar la localización
práctica donde se está produciendo la explotación, la esclavitud de esos trabajadores. Pero la verdad es que eso no es más que una estrategia del sistema en el que estamos viviendo. Desde el movimiento, cuando ponemos en marcha la campaña permanente por la justicia en las relaciones norte-sur, lo que nuestro análisis nos dice es que el sistema está generando hambrientos en serie, parados en serie, niños esclavos en serie, agresión a la vida en serie, violencia en serie. Y esa es la estrategia de dominación que tiene. Cuando hacía la presentación decía que no son ni más ni menos que diferentes patas de la misma silla, ataque a la dignidad del ser humano. El sistema tiene diferentes estrategias y es verdad que cuando uno puede explotar más aquí, en otro lugar puede explotar un poquito más. Y hay empresas que se deslocalizan de aquí a África, de África a Asia, de Asia, van cambiando el sitio, pero las víctimas siguen siendo las mismas. Es importante ponerle rostro a las víctimas de la explotación. Por eso, aunque el movimiento lleva ya 30 años, más de 30 años denunciando las causas, aún hoy en una sociedad opulenta, a mucha gente le cuesta reconocer que eso sea verdad. Aún no nos lo creemos. Por eso es tan importante que sigamos con la denuncia en el norte. Don Gel del Cámara, cuando le preguntábamos qué podíamos hacer en el norte, nos decía las causas de que allí muera de hambre, de que allí se han explotado, de que allí haya niños esclavos, las causas están en el norte. Por lo tanto, vuestro trabajo es denunciar esas causas en el norte. Mientras que nosotros descansamos, el sistema sigue trabajando, generando esclavos, generando hambrientos, generando empobrecidos. Por eso la campaña tiene que ser continua. Y es fundamental nuestra implicación política también, justamente para plantear en ese ámbito las causas, para desenmascarar a los organismos internacionales que están implicados ahí, al Banco Mundial, a los organismos dependientes de la ONU, a UNICEF, la OIT, organismos que en sus políticas están diseñadas para atacar la dignidad del ser humano. Es verdad que su nacimiento fue otro, pero hoy en la práctica, una vez que se han puesto en manos de las multinacionales, lo único que están haciendo es dar una mano de barniz sobre las causas que están generando los empobrecidos del mundo. Por eso nuestra tarea tenemos claro que tiene que ser la denuncia permanente en el norte. Y es verdad que hay que hacer cosas en el sur, pero la causa de que haya niños esclavos, que haya hambrientos, que estén muriendo miles de niños mientras que nosotros estamos aquí en el Congreso, las causas están en el norte. Y os generamos una conciencia crítica en la sociedad, si no, costará trabajo pensar. Estamos hartos de estar en la calle, de ir a los centros educativos, de ir a la universidad y decir, no, eso no es posible, no me lo creo. ¿Cómo va a ser eso posible? Porque el sistema es poderoso y se encarga de difundir en su medio de comunicación únicamente lo que le interesa. Por eso nosotros hemos creado medios libres de expresión, la página web, los libros, Voz de los sin voz, autogestión, para denunciar las causas que están generando la explotación, la miseria y el ataque a la dignidad del ser humano en todos los rincones del mundo. Pero para que los pobres sean protagonistas de su liberación, hace falta, primero, que nosotros los hagamos libres a ellos, que dejemos de robarles sus recursos, que utilicemos correctamente el lenguaje, porque es cierto que el lenguaje se manipula. Y podemos llamar por su nombre a cosas que quizás tienen un nombre diferente. Por eso el trabajo, denunciar la situación que hay, es imprescindible que siga haciéndose en el norte. Se van consiguiendo pequeños frutos, es verdad, pero queda muchísimo trabajo por hacer.
de concienciación. En castellano hay un refrán que dice que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Y aquí, al menos en España, la gente no quiere oír estos mensajes. No quiere oír que hay niños esclavos en el mundo. Me gustaría, si conoces o tienes la experiencia de qué está pasando en Europa, o al menos en otras partes de Europa, porque al menos no se oye pues, en el Parlamento Europeo, que haya partidos importantes con estas iniciativas. No sé si es un problema del sur de Europa, de toda Europa. Y una pregunta para... Bueno, si lo hago... Sí. Y en relación con la denuncia, yo creo que es importante lo que decía Gustavo Vera, de que la guerra simbólica y de lanzar estos mensajes de una forma efectiva. La realidad es que, bueno, pues movimientos como el Movimiento Cultural Cristiano, SAIN, tiene un alcance muy minoritario todavía en España. Y me gustaría saber cuál es tu opinión de cómo siendo partícipes de una iglesia que tiene fuerza y tiene vitalidad todavía en España, ¿por qué no hay un apoyo, un respaldo suficiente desde la iglesia, entendida como la iglesia que más llega a los medios de comunicación, la iglesia oficial, la iglesia jerárquica? Es verdad que las encíclicas dicen que vivimos en un sistema injusto, pero cuando se dice en la calle que el sistema capitalista es injusto, la gente se asusta, no quiere leerlo. O sea, los cristianos en la iglesia no quieren interpretar correctamente lo que dicen los papas en sus encíclicas, que no se leen. Entonces, ¿por qué no se quiere ser más contundente pues, en los medios habituales, en las homilías directamente, que es donde a más gente llega? Mediocridad de los obispos, desinterés, miedo. ¿Empiezo contestando yo ahora? Respecto a la contundencia de los cristianos, el magisterio de la Iglesia es clarísimo. Yo ponía un par de ejemplos solamente. El problema es que cuando comentaba los orígenes del movimiento hablamos de la crisis del apostolado. Los cristianos estamos muy cómodos viviendo lo que nosotros hablamos de religiosidad de poder establecido, de religiosidad burguesa, que es una religiosidad que está desencarnada. Nosotros el movimiento está planteando un cristianismo encarnado en los pobres. Cuando queremos vivir ese cristianismo encarnado en los pobres, viendo los rostros sufrientes de un niño esclavo, de una madre que ha abortado, de un trabajador que está en paro y no puede llevar alimento a su familia, de un hambriento, hace falta cambiar la vida personal. Y es verdad que para cambiar la vida personal te exige renuncia y a veces no estamos dispuestas a ello. Adquirir un compromiso militante que suponga una transformación de tu vida para que tú te impliques en la transformación de la realidad exige un compromiso, una conversión que como pecadores a veces no estamos dispuestos a asumir. La Iglesia nos lo dice muy claro. La Iglesia es un pueblo de pecadores y es verdad que algunos, hay cristianos que no están dispuestos a asumir con seriedad ese compromiso. Estamos en camino. Y no sé si hay otra pregunta para mí. Los obispos. ¿Quieres ir con un momentito? Yo creo que ahí hay que ver la realidad de la Iglesia, donde todos estamos en Europa, donde muchos cristianos vivimos un falso cristianismo, lo que es hoy la Iglesia a nivel mundial.
que es más mártires que nunca, y no hay movimiento de liberación en el mundo donde no haya cristianos comprometidos dando la vida. Más, la Iglesia tiene 250 millones de cristianos que son perseguidos hoy. Según los servicios secretos británicos, es la organización más perseguida del mundo. Y ahí puedes explicarte los atentados de Juan Pablo II. Nosotros, desde los obispos, hemos tenido más de 25 obispos de España, nos han firmado y se han comprometido cuando la solicitud Rei Socialis, que algunos ateos dijeron que era la carta magna de los hambrientos, y nuestro apoyo a esta campaña que nace con mucho apoyo de los obispos. Pero explícate el gran poder que tienen los medios de comunicación, que cuando Chomsky en Estados Unidos llegó a decir, vino Juan Pablo II, habló del sistema financiero, de la realidad de esclavitud y hambre de los pobres del mundo, y lo silenciaron todos los medios de comunicación. Y él, que no es tan cristiano, dice, hoy es el pulmón social para muchísima gente en Estados Unidos. Pero hay que comprender el gran silencio que hay sobre la Iglesia y fundamentalmente hoy, por intentar ser fiel a los pobres, a nivel mundial está siendo difamada. La Iglesia no es jerárquica y de base. En España los obispos nos defienden, están con nosotros, pero ni si sus propios fieles, viviendo entre nosotros un falso cristianismo, somos coherentes con el mensaje de Jesús de liberación, pero no en el mundo entero. En muchos casos es verdad que podemos cambiar el foco, pero yo veo que siendo real la formación que está haciendo Paco, cada uno tiene que asumir su responsabilidad. Quiero decir con esto que los laicos tenemos una responsabilidad. La Iglesia nos ha definido perfectamente claro las líneas de caminar. El mensaje de Jesús es radical. Otra cuestión es que como laicos queramos cogerlo o no, o que a veces intentemos escudarnos, y es verdad que se hace, en que si en tal sitio me han dicho, en tal sitio he escuchado, en tal sitio me han dicho. Los laicos no podemos renunciar a nuestra responsabilidad, sea quien sea. En una familia podemos tener un pariente, un hermano, un padre que hace las cosas que pensamos que está bien, que no están bien, pero no por eso decimos, bueno, pues como mi hermano lo hace, pues él también. La responsabilidad personal es ineludible. Y bueno, es verdad que a veces resulta más cómodo no asumir el compromiso que asumirlo. No solo una puntualización, desde el amor a la Iglesia también que siento yo, me gustaría ver a los obispos, además de manifestarse contra la educación por la ciudadanía, bajarse a las reuniones. Sí, no insistas en ello, hombre. No insistas, ya hemos dicho que no, con hechos. No insistas en eso, es realidades de muchos obispos que no les escuchan y escriben de la realidad del sufrimiento y no nos enteramos. Tu propio obispo, Paco, tu obispo ha escrito sobre la esclavitud. Me parece bien la defensa de la Iglesia cerrada. No cerrada, no, también ya no. El problema es que yo entiendo que nosotros, como realmente creemos en el protagonismo de los laicos, no queremos caer en lo que creo que es la mentalidad clerical, que es los obispos tienen que denunciar lo que es un papel fundamentalmente de los laicos. Ese es el punto de partida. Pero luego ocurre, y la realidad marca, y nos alegramos cuando ocurre. Te pongo un ejemplo. En Burgos, hace un mes, nuestro obispo, nada considerado de izquierdas, en esa simplificación, publica una carta pastoral para todos los feligreses denunciando la esclavitud infantil, denunciando a las multinacionales, a los sindicatos, a los partidos parlamentarios y a los organismos internacionales. Lo más valiente que he oído yo de un obispo. Ese mismo día estamos en la parroquia, porque los obispos no pueden obligar a los párrocos a dar las homilías que ellos quieran. En la parroquia,
yo desde la POT, porque el párroco nos invitó a ir ese día, digo, el obispo ha pedido que se colabore en la campaña contra las... Porque literalmente el obispo decía, colaboren ustedes en la campaña del movimiento cultural cristiano contra la esclavitud infantil. Y yo lo digo desde la POT, lo recuerdo. Y los feligreses, la mayoría de ellos, eso es lo que de alguna manera quería explicar Paco. Pero de fondo, que los obispos apoyan y están todo el día hablando en los medios de comunicación, bien. Que no lo hacen, es que no es su labor, es nuestra labor primero. Y si nosotros lo hacemos en serio y toda la vida, como está ocurriendo, los obispos también darán esa voz. Para que responda a la pregunta que le habías hecho. Que conteste y ya hablamos, que conteste la pregunta. No, porque Responda a la pregunta... La conciencia sobre la esclavitud infantil en Europa. ¿Cuál era la situación en Europa? Yes, my experience is that it is not coming by itself. We have to work for it. We have to, especially to work with children, is very important to make them not only understand by brain, as you, Raja, was talking about so well about our education, but to understand by heart. Dice que no, primero que no va a venir por sí misma la conciencia, o sea que es algo sobre lo que tenemos que trabajar y que es muy importante el trabajo con los niños y entender que los niños no lo van a entender solo en su cabeza, que entiendan el concepto y tal, que también hay que trabajar con los niños de la forma que dijo Raja Gopal, que lo entiendan desde su corazón. But it is not easy either, I feel, because at least in our Swedish schools, some years ago, it was very easy. We worked a lot. Sí, no es fácil porque, por ejemplo, en las escuelas de Suecia, hace unos años atrás, sí lo podían hacer y trabajaban un montón sobre estos temas. The European Union started a lot of different projects, and everybody has the chance to go to Madrid, to go to Roma, to go to different states. And then the rest of the world disappeared. And I mean, Europe is a very small part of the world. Entonces, pero luego la Unión Europea empezó a trabajar en diferentes proyectos que promovió y había proyectos y tú viajabas a Roma, viajabas a Madrid y bueno, esto terminó... Todo desde Europa, como si fuera... Y todos los proyectos concentrados en Europa. Hay organizaciones que desde la Unión Europea que trabajan con proyectos en los cuales la gente que está... lo explico lo que dijo porque conozco estas organizaciones, la gente que está involucrada en proyectos sociales tienen solo que ver esos proyectos trabajando en Europa, integración en Europa, integración de la comunidad gitana, integración de aquí y de allí, pero todo centrado en Europa. Y el resto del mundo desaparecido. But I mean, the curriculum of the schools, curriculum of the education, that's a political issue. Los programas de las escuelas y los programas de educación son un tema político. So we need to work to open up the world, that it is not our own, we ourselves and our most closest neighbors who are most important. We are all equally important. Entonces necesitamos mucho trabajo para abrir el mundo, no solo nosotros, nuestros vecinos que somos importantes, sino abrirnos al mundo. And it's important to meet each other, yes, make each other understand, Y entender. to learn with heart. Aprender, pero de corazón. I like that very much. ¿Podría comentarnos algo de esta realidad de la esclavitud en la India?
You told me that you started working with child labor as well. Modern labor. Dice que él habló con él que empezó a trabajar también sobre el trabajo esclavo allí en la India. Yeah, we see from 1985 to 1995, I was the Supreme Court Commissioner for Bonded Labor in India. Desde 1985 al 95 él fue el alto comisionado para el tema de la salud infantil en la India. And during that period, I was able to release 12,000 bonded laborers from different parts of the country. Durante ese periodo fue capaz de liberar a 12.000 personas que habían sufrido el trabajo esclavo a lo largo del país. And majority of them were from the stone quarries. Y la mayoría de las minas, las minas de canteras, de las canteras. And then others were from farms. Y otros que venían de las granjas. And so there are hundreds of stories that will come to my mind when I start speaking of bonded laborers. Así que cientos de historias vienen a su cabeza cuando tienen que hablar sobre el trabajo esclavo. You see, what struck me in one interview, see, I have to do interview and document everything properly to decide that he's a bonded laborer or she is a bonded laborer. Una de las cosas que tiene que hacer es una entrevista para ver si de lo que está hablando es de que esa persona tiene un trabajo esclavo o no. So it is on my recommendation that the government will release that person from bondage. Y entonces mi recomendación es que el gobierno intervenga para liberar a esa persona de esa esclavitud. So I tell you one interesting story where I thought the poor people have greater values than values I have. Y os voy a contar una historia que refleja cómo yo creo que las personas pobres tienen valores más altos incluso que los que yo pueda tener. I told a person that, look, now you are free. You don't have to repay the money you took. I am making you free. I said that. Dice que le dijo a una persona, tú ahora eres libre, ya no tienes que devolver el dinero que has llevado, ahora ya eres una persona libre. Yo te he hecho. And I thought he will be very happy to hear that he doesn't have to now return the loan that he took and he's free. I thought he will be very happy, he will be joyful. Y dice que él se quedó muy contento de ver que no tenía que devolver nada del dinero. No. Él pensó que estaría muy contento de oír que ya no tenía deuda. Que no tenía deuda. I thought so. But he told me, I will return what I have taken. Pero él dijo, me voy a quedar con lo que he tomado. No, voy a devolver lo que he dijo, no, voy a devolver lo que yo he perdón, pero es que eso es importante, voy a devolver, él le dijo, no, voy a devolver lo que he pedido. Then I said, no, you don't have to return because you are now free and I am making you free. No tienes que devolver porque yo te he hecho libre, entonces tú ya eres libre. Then he told me on my face, Mr. Rajagopal, this is your culture. Me dijo a mi cara, Rajagopal, esa es tu cultura. You take money and don't return. De coger dinero y no devolverlo. Don't teach me the same lesson. No me enseñes la misma lección. That's a slap on my face. Fue una bofetada en mi cara. And during many interviews, I thought how much values there are in spite of all the poverty. Entonces en tantas entrevistas me di cuenta de cuántos valores hay entre los pobres. Yeah. But you know, even though there is a very strong law saying Bonded Labor Release and Rehabilitation Act, the government officials have no interest in that act. Entonces había un acta, una ley de trabajo esclavizado por deudas y de liberación, pero el gobierno no estaba interesado en ese acuerdo. So it's always a fight with the government officials to make them understand that slavery is something very bad and you need to act fast. Entonces yo intentaba enfrentarme al gobierno para hacerles entender que la esclavitud es una cosa muy mala y que tienen que actuar rápidamente. There are three interesting acts. If we put that together, a lot of bondage and slavery can be avoided. Entonces hay tres puntos muy interesantes que si los ponemos juntos
un montón de esclavitud laboral puede ser eliminada. One act is called Minimum Wage Act. La primera ley es la del salario mínimo. Son tres leyes que va a citar. Yeah, everyone has a right to receive minimum wage. Todo el mundo tiene derecho a recibir el salario mínimo. But because people don't get minimum wage here, they go in search of work very far in situations where they don't even speak the language. Porque no pueden obtener el salario mínimo aquí, pues se tienen que ir muy lejos a zonas donde incluso no entienden el idioma. So when you are in a situation where you don't speak the language, you can't even make a complaint to the police, even if you are under bondage. Si estás en un sitio donde ni siquiera entiendes la lengua, no puedes ni siquiera hacer una reclamación a la policía si estás bajo un régimen de esclavitud por deuda. Right. And the second act is called Interstate Migrant Workman Act. When somebody will travel, someone will travel from one state to the other state, their name should be registered in the village before they depart, so that if they get under bondage, you know where are they. You can track them. But in many cases you can't track them because you don't even know where this guy is gone. So this act was created in order to prevent and in order to provide this tracking possibility. La segunda ley importante es una ley de registro de migraciones internas dentro del país, entiendo, entre estados, porque el problema era que cuando la gente se iba a otra zona no se registraba. Ahora les obliga la ley a registrarse que me voy y que llego, porque si no, no podían hacer el seguimiento de las personas y si caían en situaciones de trabajo esclavo por deudas, es que ni siquiera sabían dónde estaban. So the idea is that the person who is traveling a long distance should have a postcard in his pocket, in her pocket, so that when he or she is in trouble, they can just post that, even without writing anything. They can just post that card to the chief of the village, so they will be able to track the person. Vale. Entonces la idea es que la gente que viaja de un estado a otro, lleva una tarjeta en la que en cualquier momento la manda, You mean the post office? la manda a la oficina de correos y le llega al jefe del pueblo para que sepa dónde está y le pueda ayudar. By looking at the seal, they can track. Mirando el sello postal, saben desde dónde la ha mandado. And the third provision is that anybody who is keeping people under bondage should be punished. But there is no punishment given. If you go by the act, the one who is keeping the bonded labor should be in prison the next day. But that is never done. Entonces, la tercera ley que existe es que aquel que tenga a alguien trabajando en esta forma de trabajo bonded, esclavo, obligado, por deuda, es ilegal. Si le pillan, tiene que ir al día siguiente a la cárcel, pero en la práctica no se aplica ese castigo. So one important issue will be, while helping the bonded laborers, it is also important to raise this issue with the government of India, with the government of Pakistan, that why is not the law being implemented in your country? Un tema muy importante, además de darlo a conocer, es plantearle al gobierno de India, al gobierno de Pakistán, por qué no se está cumpliendo esta ley. And this is where ILO can play a very important role which they are not playing. Y es donde la Organización Internacional del Trabajo puede jugar un papel muy importante que no está jugando. So groups like ours can also put pressure on ILO and government of Pakistan, India, to implement the existing laws of the land. Los grupos como el nuestro pueden ser muy importantes para presionar a la Organización Internacional del Trabajo y al gobierno de Pakistán para que aplique las leyes que ya existen. And the last thing I wanted to say, there are thousands of people released in Pakistan, India, who are not rehabilitated. Y la última cosa que quería decir es que hay miles de personas en Pakistán y en India que han sido liberadas, pero no se han rehabilitado. Right. And so if they are not rehabilitated by giving them employment and land, they will relapse into bondage again, a second time and third time. Si no son rehabilitadas dándoles trabajo y tierra, volverán al trabajo esclavo una vez y otra vez. So two major areas will be putting pressure on government for implementing the law. Second, taking interest
in the rehabilitation of people who are released. Las dos grandes líneas serían poner presión sobre el gobierno para que aplique la ley, y la segunda línea sería habilitar medidas para que estas personas tengan una vía de rehabilitación. And that is a still bigger problem in Pakistan, También es un gran problema en Pakistán, because the law in Pakistan was taken from India, porque la ley de Pakistán está copiada de la de la India. and they kept the rehabilitation. Y también So it is not in De cat, Yeah, they kept the rehabilitation part. le quitan la parte de la rehabilitación, de la inserción, entonces And it's also written in such a way that it has not been used in any case up to now, as far as I know, and I have asked a lot of people working with that from all over the country. y bueno, no hay un caso de que se sepa que en realidad la ley ha sido usada ¿Cómo está escrita? por la forma en cómo está escrita, es decir, la forma en que hace que la persona tenga que cumplir tantos requisitos o ciertos requisitos que finalmente, vamos, no es aplicable a nadie, ¿no? Es decir, se veían las imágenes y yo estaba traduciéndoles lo que se veían las imágenes. Aquí podemos ver. No, de mi conocimiento del tema de la India, de lo que he leído últimamente, uno de los, la Iglesia allá junto con otras confesiones musulmanes, hay un día, aunque luchen todos los días por la liberación, hay un día concreto por la liberación de los Dalit, aquello que tanto combatió Gandhi, y en los periódicos que tuvo, alguno le llamaba con este nombre, ¿no? Hijos también de Dios. Y esto es algo de las castas muy doloroso que está en la cultura. En zonas como Orissa, cuando hay un auténtico cristianismo, muchos Dalit, que son cristianos, pasan a promocionarse y sufren persecución y encuentran apoyo en gente de buena voluntad. Pero la realidad del valor religioso como una arma de liberación, cuando es auténtico, en cualquier religión que sea auténtica, hace que los pobres se promocionen y una fuerza para la lucha. Y así en la India muchos intocables en esa liberación luego han sido asesinados por algo tan básico como es la libertad religiosa que no quieren las casas poderosas. ¿Cómo viven esta realidad en la India? Sorry, one thing, excuse me before you answer, one thing now I'm speaking now for Raja and I'm going to speak for everybody. Ahora hablo para todos. Le estaba diciendo a Raja Gopal que un segundito antes de que hable, because there's one thing I would like to say. I'm going to translate for me, I'm going to speak in Spanish. Lo que me decía Rit Marie recién es que de hecho
Legalmente en la India está el sistema de castas prohibido, pero no está prohibido en Pakistán, es legal. Que el mismo problema ocurre así. Yes, that's absolutely correct. I think by the constitution, caste system is prohibited. El sistema de castas está prohibido por la Constitución. But all politicians are promoting caste system because that is how they win the vote of different castes. Todos los políticos promueven el sistema de castas porque así consiguen el voto de cada casta. So at the moment in India, the agenda is not to abolish caste, but to benefit from the caste. Nuestra agenda en la India no es abolir las castas, sino beneficiarse de las castas. Government or your plan? Your agenda. The Indian situation today, A la situación en India everybody es is trying no to se benefit quiere from the caste, rather than abolishing caste, challenging caste. But I think you are raising an interesting issue related to the Hindu religion. Plantea un tema interesante respecto a la religión hindú. And this is something that needs to be challenged, that why some people should be at the bottom and some people at the top. Y eso es algo que debe ser cuestionado, porque unas personas están en el fondo, en abajo y otras arriba. So in our training programs, we try to mix all caste people. When 100 people come, they are all caste people together. En nuestros programas de formación intentamos mezclar a todas las castas, que personas vienen de todas las castas mezcladas. And during the training program, they eat together, stay together, work together, so they get rid of these reservations about each other. Entonces, durante el programa de formación, que se han internado, comen juntos, trabajan juntos, hacen todo juntos para romper estas barreras que existen. Y mantienen esa reserva de qué casta pertenecen, o sea, no se comenta eso. And many of us, including me, we don't use our surname to avoid a sense of caste. Muchos de nosotros, y yo me incluyo, no utilizamos nuestro saber, Apellido. nuestro apellido Para no ser relacionados con para no ser relacionados con una casta. So you call me Rajagopal, it doesn't mean any caste. Rajagopal no implica la pertenencia a ninguna casta. But if I use my second name as well, then you will know what is my caste. Pero si se usa su segundo nombre, sabríamos cuál es su casta. So purposely many of us don't use the second name anymore because we don't want to be identified with any caste. Por eso, conscientemente no usamos nuestro segundo nombre para no ser identificados con ninguna casta. And in India we have a very strong law to deal with caste abuse. Nosotros en la India tenemos una ley muy fuerte que afronta el abuso de las castas. If anybody is abused by using words or behavior that are indicating somebody's caste, abuse people with words or deeds that will be demeaning, then they can make a case in the police and this person will be in prison. Según la ley, si alguien abusa de alguien verbalmente o insultándole por su casta, esto es motivo de enjuiciamiento. And it's a non-bailable offense, so you can't even come on bail. You will have to be in the prison for a long time. Que no puedes ni siquiera salir bajo fianza, o sea que vas a prisión, no es que pagas un dinero. Yeah, but in practice, caste is still very dominant in India. This is what I say about the law, and what I am doing is very small. Pero en la práctica el sistema de castas es muy dominante en la India. Os he dicho esto de la ley, pero lo que nosotros hacemos es muy pequeño. But in general, all political parties are promoting caste. All caste groups are also promoting casteism. So there is a competition in terms of caste identity, caste politics. So creating a casteless society is very difficult. Entonces, en la sociedad, los políticos promueven el sistema de castas, como decía antes, los grupos de castas promueven el sistema de castas, todo hay una gran controversia en la lucha de castas, por lo tanto, una sociedad sin castas es muy difícil. And in this competition, some people get killed because there are caste rivalries.
Y en esta competición entre castas algunos mueren porque hay peleas entre castas. Yeah, the upper caste cannot tolerate the lower caste, so-called lower caste coming up. Las castas superiores no toleran que las así llamadas bajas castas que quieran subir. So it's a lot of work need to be done like that. Hay mucho trabajo que hacer ahí. And that is why in Ekta Parishad we try to bring the Dalits, Adivasis, nomads all on one platform to avoid this caste conflict, at least among the poor. Y por eso desde Ekta Parishad intentamos juntar a los sin tierra, a los intocables, a los nómadas en una plataforma común para evitar este problema, por lo menos entre los pobres. And we feel if the economic situation of the caste people will be better, if they get land, then their social status will increase. Pues creemos que si la situación económica de los pobres, de la gente de las castas bajas, mejora, si obtienen tierras, su medio de vida mejorará. Sí. And when you have a greater economic status, then your social status will also be different. Si aumentas tu estatus económico, también tu estatus social aumenta. And that is why we are now saying give land to the landless. Y por eso nosotros decimos dar tierra a los que no tienen tierra. Because you are landless, then you are only a laborer. You have no status. Si no tienes tierra, solo eres un obrero, no tienes estatus. Mira, preguntar, bueno, si también puede Raja Gopal también. Primero preguntar a José Luis, mira, si nos puede también comentar un poco más sobre la vida de Julián, cómo lo vivía, su compromiso, su trabajo, su lucha en respuesta a la esclavitud infantil, qué mensaje nos daba a los jóvenes, qué es lo toda su espiritualidad, su lucha ante la esclavitud infantil, qué es lo que más, el mensaje que nos daba a nosotros, que era un compromiso de encarnación, con formación, un poco más, porque Julián fue el que, o sea, dio a conocer la vida de Ibalmasino, lo descubrió, nos dio a conocer su testimonio. A partir de eso pues surgieron todo el trabajo que se está haciendo con la esclavitud infantil, ¿no? ¿Nos puede comentar un poco más qué mensaje nos daba a los jóvenes de nuestro compromiso ante la esclavitud infantil, cómo lo vivía, con qué dolor y sufrimiento? Y luego la otra pregunta es también preguntando, porque cuando nos presentó un hecho, si nos podía compartir un poco más la sabiduría y la vida de los empobrecidos, de los últimos, de las castas más bajas, toda la sabiduría que también son los preferidos de Dios. Ahí se manifiesta todo el amor y la esperanza también, ¿no? Que nos puedan compartir su testimonio, su vida de la sabiduría de los pobres, ¿no? Si nos pueden compartir. Vale, es que estamos ya sobre el tiempo. Yo dejo contestar a los que habéis preguntado, pero si os comprometís a ser breve, porque es que me han insistido que había que acabar a la hora. Entonces, contestar y luego si eso, podemos ver. Entonces, Julián fue un militante, uno del grupo fundador del movimiento cultural cristiano. Él había conocido personalmente a Dios, había conocido a Tomás Malagón, había conocido a otros militantes, en mayor a otros conversos, y él lo que, digamos que el ideal que nos planteó era el que había aprendido, el que había mamado con ellos, ¿no? Que era el de la lucha permanente, asociación o muerte, el trabajo desde lo pequeño, el trabajo gratuito y al servicio siempre de los pobres. Básicamente eso es vivir la espiritualidad de encarnación de la que venimos hablando. Julián Núñez del Castillo, él vivió esto, fue niño huérfano, asesinado su padre en las luchas sociales, porque su padre era socialista, fundador del Partido Socialista en Cantabria. Él vivió desde niño la pobreza, el hambre, la miseria, y conoció el hambre. Fue un niño explotado.
Y él cuenta también que conoció a muchos niños esclavos en nuestra España cuando aquí se sufría el hambre, después de la guerra civil. Entonces, esa visión que él tuvo en su vida es la que nos ha transmitido. Y lo que él ha unido, porque él fue un converso, es la liberación de Jesús, del amor a los más pobres, encarnados, porque es el Jesús mismo el que está ahí presente. Tuve hambre, me disteis de comer, fui niño esclavo y me liberasteis. Con lo que ha sido la ansia de liberación de los pobres en Europa, que forma parte de su historia. Su abuelo vivió prácticamente encarcelado toda la vida y eran ateos. Y él conoció muchos conversos marxistas, anarquistas, que entraron en la liberación a la Iglesia y transmitió las luchas del movimiento obrero junto con la lucha de liberación de Jesús y esa corriente también de militantes cristianos. Es el gran aportación a la Iglesia Universal, junto a Rodriosa. Y eso es lo que nos han transmitido, la fuerza de liberación, del amor y, en nuestro caso, de la militancia cristiana, ¿no? Con una necesidad de conversión a los más pobres. Vitalmente porque él la vivió, porque era pobre. Él fue pobre, fue niño hambriento, esclavo. Como tú, Jorge, también lo has sido, porque tú has sido explotado de niño en tu tierra y tú sabes lo que es eso. También podrías tú hablarnos, como habló Iván Masip, de tu realidad de sufrimiento y cómo te has promocionado cristianamente por la justicia. Vamos a dejar aquí, ya siento que no voy a responder, pero es que la hora está ya